Aprovecho la pregunta de Ricardo, quizá para poner en su contexto lo que puede ser esta propuesta, que es una iniciativa de reforma constitucional que ha firmado el grupo parlamentario del PRI en el Senado para generar un nuevo instrumento del presidencialismo mexicano que pueda ayudar a que las cosas buenas pasen en México. Gobiernos de coalición. Es un instrumento necesario hoy para garantizar la transición de un régimen político antiguo a un régimen político nuevo. Hay quienes lo plantean con el mismo objetivo de lograr darle velocidad a los cambios, que pudiéramos intentarlos alrededor de la segunda vuelta electoral. Hay quienes no coincidimos con ello. Hay otros que proponen que para lograr este objetivo el instrumento deba ser una cláusula de gobernabilidad que dé mayorías estables, aunque maquilladas. Hay otros que no coincidimos con eso. Y hay quienes proponemos que sea a través de un gobierno de coalición bien definido en la Constitución, que ayude a generar los acuerdos que resuelvan dos de los problemas básicos de este país. Uno, la falta de políticas públicas que puedan darnos un horizonte de qué es lo que debe de suceder en México dentro de 25 años. Es que no hay que ganar el sexenio, hay que ganar el futuro. Y por el otro lado, el que resolvamos el problema de tener gobiernos eficientes, no eficientistas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gobiernos sean constituidos con los mejores. Acabar con los gobiernos de cuates y cuotas. Ese es el punto. El día de ayer en Chihuahua hablamos especialmente sobre una propuesta de lo que debería de hacerse en el futuro. Y esto es pensar en un nuevo modelo de desarrollo del país, que no gire como lo han intentado desde hace varios años. Por cierto, sin el éxito que todos esperábamos. El éxito debería ser que tuviéramos crecimiento económico, empleo, desarrollo, menos pobres y más equidad. Que no gire solamente sobre la estabilidad, lo que pueda ser de orden económico. La estabilidad económica es importante, pero no es suficiente para que en México logremos el crecimiento económico con igualdad. Entonces el nuevo modelo que planteo es un modelo de desarrollo que gira alrededor del crecimiento para la igualdad con estabilidad. Esto vendría a ser que tuviéramos una nueva política monetaria y una nueva política financiera. De eso hablamos el día de ayer. Seguro que el lunes en el PRI seguiremos discutiendo ahora qué hacer sobre desarrollo social. Y después en Querétaro, qué hacer en materia política. Pero para que todo esto suceda, se necesita un instrumento que hoy el presidencialismo no tiene. La alternancia no nos trajo la solución, es buena, pero le hace falta el instrumento al sistema presidencial mexicano que nos permita transitar de un régimen político viejo a un régimen político renovado. Por eso, gobiernos de coalición. Pero lo importante es un nuevo modelo de desarrollo en la economía que nos permita volver a crecer generando igualdad, menos inequidad y sobre todo conservar la estabilidad. Insisto, la estabilidad es muy buena, pero no es suficiente para que nos garantice crecimiento económico, empleo y con esto pues poder combatir de mejor manera a la delincuencia
y acabar con la violencia. El año 2006, en septiembre, si no me falla la memoria, sí, el entonces presidente electo y ya calificado por el Tribunal Federal Electoral, que dijo que ganó, convocó a una reunión al PRI. Sucedió en sus oficinas en la Colonia del Valle, en donde él, con una enorme franqueza, analizaba lo que es el México que deberíamos nosotros visualizar después de las elecciones de ese mismo año, y que terminaron con un resultado, con un triunfador con márgenes sumamente estrechos, que era él. El presidente electo, Felipe Calderón, con enorme responsabilidad, puso sobre la mesa la necesidad de que se pudiera generar un gobierno de coalición. Vamos, en la voluntad política del presidente. Pero la respuesta del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mariano Palacios Alcocer, frente al coordinador del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados y al coordinador del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Senadores, fue de que el triunfo electoral de Felipe Calderón se había dado bajo ciertas reglas que no hablan de gobiernos de coalición. Si quisiéramos implementar un gobierno de coalición, valdría la pena que esto se pusiera en la ley o en la Constitución para saber cuáles son las obligaciones del coaligado y cuáles son también los compromisos del jefe del Ejecutivo. De lo contrario, pues entonces todo quedaría en mero voluntarismo, que termina también con la voluntad propia del Ejecutivo en turno. Hay quienes insisten que para llegar a gobiernos de coalición no es necesario modificar la ley ni la Constitución. Pero entonces seguiríamos la ruta de la cooptación. Y lo que nosotros proponemos es gobiernos de coalición, no gobiernos de cooptación. Porque hay a quienes se les puede cooptar a través de un cargo público o de algún otro estímulo que los haga supuestamente participar momentáneamente en los ejercicios gubernamentales. La coalición lo que haría es resolver, insisto, la falta de políticas públicas para garantizar el futuro y gobiernos de mayor calidad que sean integrados por nombramientos del Ejecutivo ratificados por el Legislativo. Primero, yo confío en que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Humberto Moreira, tenga la razón, porque adicionalmente los números en las encuestas que hoy en día vemos parecen hablar de victorias holgadas de mi partido, y en el futuro es posible que existan también victorias holgadas de otros partidos. Pero lo más probable en un sistema político que se desenvuelve alrededor de la pluralidad es que volvamos a tener elecciones con márgenes menos abiertos o con márgenes más cerrados. Y nosotros debemos de estar preparados tanto como para gobernar con estas elecciones holgadas que se pronostican, como también hacerlo con elecciones con márgenes más estrechos. Para eso sirven los sistemas políticos, para poder abordar una u otra situación. Por ello es que en la iniciativa de reforma constitucional, prevemos que sea opcional el si se quiere gobernar a la tradicional, como es ahora, en donde el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, o se quiere gobernar en gobiernos de coalición, en donde a todos los hacemos que se comprometan con objetivos comunes. El día de ayer yo escuché, sin lugar a dudas, a todos los ponentes
con ideas y objetivos claros. Y en el caso del exgobernador del Estado de México, con Enrique Peña Nieto, yo percibí en las líneas generales de su planteamiento el deseo que compartimos de regresarle a México el crecimiento económico que se le ha negado en los últimos años. Y dentro del crecimiento económico, el buscar cómo abatimos pobreza y desigualdad. En verdad que yo me siento muy satisfecho de haber participado con todos y cada uno de quienes estuvieron ayer en Chihuahua.